están? Bienvenidos a Punto de Encuentro por el Canal de la Ciudad, este programa que celebra la diversidad de cultos que conviven en la ciudad de Buenos Aires. Mi nombre es Nadia Balbaki y yo los voy a estar acompañando durante este recorrido. En el programa de hoy vamos a recibir a Darío Burstein. Él es sociólogo, es periodista, es locutor, es un gran comunicador. Va a estar conversando con nosotros acerca de sus trabajos y su edición en la revista Puro Chamullo, en un ratito nada más. Y ahora sí, dicho esto, damos comienzo por la recorrida de los cultos de la ciudad de Buenos Aires. Bueno, hoy estamos en la capilla Almagro de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Comúnmente la gente que no es del culto la llama una capilla de los mormones. Normalmente participa de la Noche de los Templos, que se hace anualmente. Abren sus puertas, muestran sus actividades, con una gran capacidad de hospitalidad, de contar, de responder a preguntas, de mostrar todo lo que hacen, ¿no? No solamente en esta capilla, sino la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en todo Buenos Aires y en el país, ¿no? La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días se origina a primera mitad del siglo XIX en Estados Unidos, a partir de Joseph Smith, que recibe unas revelaciones, ¿no?, en su búsqueda espiritual, que va haciendo que haya gente que sigan a esas revelaciones. Dentro de esas revelaciones está el Libro del Mormón, conocido así porque es como la recopilación del último de los profetas, que se llamaba Mormón. Esta es una de las tantas capillas. Todos hemos pasado por un barrio y hemos encontrado estos edificios que son todos muy parecidos, y siempre nos parece una buena oportunidad de que la gente que quizás no es de ese culto pueda tener la posibilidad de ver qué hay adentro, cómo se organizan, ¿no es cierto? Cumpliendo con esta misión que tienen las visitas guiadas que organizamos en la Dirección General de Entidades y Cultos, que es de poner en contacto las comunidades, ¿no? La comunidad que nos recibe y la comunidad de gente que viene a conocer otra comunidad. Ahora el grupo está recorriendo las distintas instancias. Hay un lugar que se dedica al culto dominical, otra parte que es aulas formativas, los espacios de deporte. También aquí funciona un centro de historia familiar, que es el trabajo que hacen la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días en recopilar los datos de filiación en todo el mundo, y uno puede acceder, venir acá y pedir por su certificado de nacimiento de sus abuelos, de sus padres, de uno mismo. Lo ayudan a armar un árbol genealógico. Este es un gran servicio. No en todas las capillas hay, en este lugar sí, específicamente hay. Es un lugar que es totalmente gratuito y abierto a todos los que lo quieren. Una diferencia es que estos son una capilla y que hay muchos en muchos barrios, pero los templos son pocos en cada país. Acá en Argentina hay 3 solamente, se están construyendo otros más. El más conocido para nosotros que estamos aquí en Buenos Aires es el que está cerca de Camino a Ezeiza, en la avenida Richieri. Los templos son distintos a las capillas, y en esos lugares no todos los fieles mormones pueden ingresar. Las capillas están abiertas no solamente para los que se reconocen mormones, sino para toda persona que quiera venir y conocer. Continuamos con Punto de Encuentro y ya estamos con nuestro invitado del día. Él es Darío Burstein, sociólogo, periodista y locutor. Muy bienvenido. Gracias, Nadia. Un placer recibirte. Muchas gracias. Bueno, Darío, antes de hablar de tu carrera, me gustaría saber cuáles son tus orígenes. Mis orígenes, yo soy argentino, mis viejos eran argentinos, pero mis 4 abuelos eran, es decir, una abuela nació acá de mi abuela, mis bisabuelos, vamos a decir así, de Odessa, rusos de Odessa, alemanes del Volga, le decían, y el resto todos importados. Todos vinieron con estampilla. Bien. Dos de Polonia, y mi abuelo, el otro,
de una zona medio vaga de definir hoy por el tema de las fronteras lábiles, de Lituania, Bielorrusia, Polonia, todo ese sector de ahí. ¿Conservás algunas costumbres? Algunas costumbres. ¿Culturales? Me parece que mis abuelos tenían cierto recato. ¿Viste? Okay. Como uno a veces piensa en una película italiana, o sea, por ahí un poquito exagerado también, pero una película italiana del sur donde es todo como medio desbordado. No, más bien el recato, cierto respeto y muy laboriosos, muy laboriosos. ¿Y cuáles son las enseñanzas que ellos te han dado, bueno, a partir de su cultura? Digo, ¿profesas alguna religión? No profeso una religión, soy de ascendencia judía. Y creo que en realidad el grueso de las religiones tienen un componente más cultural, tradicional, que la parte propiamente litúrgica. Estudiaste sociología. Sí. ¿Qué te llevó, qué te impulsó a esa carrera? Buena pregunta. Yo primero estudié periodismo, después estudié locución. Trabajaba un poco en periodismo, difícil de inserción. Vos estás en los medios, la gente que por ahí nos esté mirando sabe que golpear puertas es complicado, los contactos, si tenés contactos, etc. Y entonces me pareció que estaba bueno completar con locución, que daba un universo mayor de posibilidades, efectivamente. Primero era preparar la voz. Sí, la voz, la espontaneidad, poder trabajar en gráfica o en redacción de radio, eventualmente de televisión. ¿Tenías alguna preferencia en ese momento antes de estudiar sociología? En cuanto a la parte periodística, sí. Siempre me interesó mucho internacionales, economía, cuestiones sociales y, digamos, nunca hacía algo, por ejemplo, de lo que se llama periodismo cultural o qué sé yo, pero no era lo que más me conmovía. Y un poco por eso, por esas búsquedas, ¿no? Esos intereses, un poco de historia también, dije, está bueno el periodismo, me gusta, me interesa, me apasiona, pero hay preguntas o respuestas que no están en el periodismo, salvo en el periodismo de investigación. Porque si vos haces informativos y que ya tenés pum, 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 y falta lo que se suele decir el tercer párrafo. Tenés el título, la bajada, la otra bajada, y la explicación del por qué a veces no hay tiempo para darla. Bueno, ahí entra la búsqueda en sociología, me inscribí en la UBA, me costó un montón, te podrás imaginar el Tetris de armar horarios y cursadas, pero bueno, funcionó. ¿Y cuáles eran tus porqués, los que te llevaron a estudiar sociología? ¿Cuáles eran los porqués? Yo empecé a estudiar, después interrumpí, después seguí, a mitad de la década del 90. El mundo conocido había de un modo u otro colapsado, todo estaba en tremendos cambios, cayó el muro, el neoliberalismo por todos lados, menemismo, versión argentina, versión Fujimori, versión la que sea en todos lados. Y a mí, salvo el periodismo de investigación, no me daba respuestas. Entonces dije, esto hay que buscarlo más profundo. Y ahí tenés que estudiar sociología, tenés que estudiar historia, tenés que estudiar antropología, tenés que estudiar economía. Y yo no quería hacer una carrera, es decir, yo no quiero ser historiador, no quiero ser economista. Bueno, sociología tiene eso, tenés un montón de nutrientes que te llevan a esa formación. ¿Cuáles son las respuestas que te dio la sociología que no te daban las noticias? En la sociología, combinada con el periodismo, por supuesto, encontré que había razones con las cuales puedo estar de acuerdo o no, pero que me daban la punta del ovillo, digámoslo así. O sea, hay lecturas que vos habitualmente no haces y que una universidad, una carrera te la sistematiza. De lo que te gusta y de lo que no te gusta, de docentes que te aburren y docentes que te apasionan, y vos decís, wow, acá, como para ahí le pasa a un pibe en la secundaria que de repente una materia que decía que no le gustaba, estuvo el docente que lo despertó. A mí hubo cosas, por ejemplo, yo no era para nada lector de filosofía. Te diría que lo soy poco, pero las herramientas o los trampolines para leer algo de filosofía y entender, y que no sean solamente nombres de libros en una vidriera o en la feria del libro,
voy a decir cualquiera en este caso, Nietzsche o Foucault o qué sé yo, dejan de ser como extranjeros en tu vida y por ahí no lees libros completos, pero lees textos y decís, ya sé por dónde viene, con quién discute fulano, eso. ¿Y qué pasa con este despertar, ¿no? en cuanto al saber? ¿Cuál es el feedback de la gente? Digo, vos como periodista quizás, volcás una idea. ¿Cómo suele ser recibida? ¿Te referís a la revista? Sí. Tal vez todos los que estudiamos periodismo y probablemente muchos de los que estudian locución, hay gente que tiene un narcisismo muy grande y lo que quiere son, como digo yo, las luces del escenario. Pero me parece que todos tenemos esta cosa como de venir a contar la verdad. Te quiero contar algo, ¿no? Tal vez la imagen más gráfica para mí sea el cuadro de Munch, que dicho se pasó no es uno solo, es una serie, pero bueno, el famoso cuadro El Grito de Munch. Entonces vos tenés esta persona que está espantada, despavorida, que viene a contarte algo, diciéndote que ocurrió allá atrás. Entonces te lo tengo que decir porque ocurrió algo. No sabes si es grave o es urgente, pero ocurrió. Me parece que en el periodismo, los que tenemos de verdad esa pasión, y en las ciencias sociales, se da eso de querer poner luz sobre las cosas. Y ahí viene el feedback de la gente. Cuando vos volcaste algo, cuando funcionó, la gente te dice, yo no sabía esto, mirá, o qué bueno, o lo voy a compartir, o ahora entiendo. Ahí decís, valió la pena. Va más allá del dinero que obtenés por tu laburo, valió la pena. Es una pasión. Sí. Darío, quiero que sigamos conversando, quédate con nosotros, vamos a hablar de la revista y de tus trabajos actuales. Nos vamos a ir a una breve pausa, enseguida volvemos. Continuamos en Punto de Encuentro y seguimos conversando con nuestro invitado del día, Darío Burstein. Y ahora sí, Darío, antes mencionábamos la revista. Sí. Háblanos de Puro Chamullo. Bien. ¿Qué es Puro Chamullo? Purochamullo.com es una revista web de cultura y pensamiento crítico, dicho esto sin pedantería, que es la versión web de Los Cuadernos de Crisis. Hubo en la década del 70 una mítica revista, que es la revista Crisis, que fundó Federico Vogelius y donde escribieron y publicaron maravillosas plumas de la Argentina y no solamente, y que tenía unos cuadernos que eran los dossiers, o sea, todo lo que no entraba en la revista porque era más extenso, se publicaba en cuadernos, por supuesto en gráfica, y salía en los kioscos. Y bueno, en este nuevo siglo existe una revista y existen los cuadernos de crisis. Lo que pasa es que hemos decidido que los cuadernos de crisis sean web y que en una época que yo te decía hace un ratito, esto de las fake news y del campeonato de hable sin saber, nos pareció esta cosa de que sea un oxímoron, purochamullo.com y que todos los artículos tengan una seriedad y tengan muchos datos. Y bueno, somos un colectivo editorial sin fines de lucro. La revista se puede leer en la web, los 330 publicaciones de estos 8 años se pueden leer gratuitamente completas. Algunos son dossier, otros son artículos, otros son ensayos. De eso soy el editor y me da mucho orgullo porque las investigaciones son muy serias y a veces no hacemos coyuntura, sí hacemos actualidad. Eso sería una buena definición. Y la frecuencia de la revista tiene que ver también con lo que pesa el dossier, porque la gente tiene que tener un tiempo para leerlo. Y bueno, hemos sacado 2 libros y pretendemos publicar este fin de año un anuario eligiendo la nota de cada mes o el ensayo de cada mes y hacer un anuario con los 12 mejores, que es una apuesta también. Porque si no fuera una asociación sin fines de lucro,
con el objetivo de decir, bueno, vamos a contribuir a la verdad, vamos a contribuir a poner luz sobre algunas cosas que están solapadas y todo eso. Irremediablemente te tendrías que convertir en un medio comercial y la agenda está condicionada. Así que estamos muy conformes con ese laburo. Darío, ya que hablamos de estos temas que profundizan, este año se conmemoraron los 75 años de la Nakba. Sí. Nos vas a explicar ahora Sí. qué es la Nakba, pero digo, me sorprende porque vos, siendo de origen judío, ¿cómo fue que llegaste a abocarte en el conflicto Palestina-Israel? Bien, mira, me parece que tiene que ver con las lecturas que hablábamos antes, con abrevar en la historia y con diferentes fuentes y con sacarse algunas anteojeras. Porque una de las cosas que han venido ocurriendo progresivamente es lo bipolar, o sea, lo blanco-negro es buen negocio. O sea, el pro y el anti es buen negocio. Es buen negocio para determinada política y es buen negocio para el poder y, por supuesto, para vender. Entonces, muy tempranamente, no es una cosa que venga solo desde los estudios sociales o del periodismo, me pareció que si había refugiados, la palabra refugiados en la tradición, en la Argentina, por la cuestión de la dictadura, de las dictaduras, y por supuesto con la cantidad de refugiados judíos que hubo en el mundo, producto de las persecuciones, me parece que la palabra refugiado no se puede pasar por alto. Y ahí entonces tenés que deconstruirte, si es que alguna vez fuiste, como quien diría, en un cuadradito metiste toda tu historia o todos tus pensamientos y dijiste de esto no se habla. Digamos que va un poco por ahí el origen de la cuestión, y esto también está volcado en la revista, en purochamullo.com, con información muy seria, muy densa, a lo cual siempre decimos, no hay ningún problema, podemos disentir. Vos traeme toda la otra data y debatamos. Ahí apuntaba, digo, ¿en algún momento tuviste algún tipo de crisis personal? Quizás por tus orígenes, por ser de origen judío y con lo que mira, sucede. mi abuelo paterno y mi abuela eran religiosos. ¿Cómo lo vivió tu entorno? Eran también religiosos, eran observantes, como uno decía, era una persona católica que iba una vez por semana a misa. En este caso ellos iban al templo y seguían algunas tradiciones, y evidentemente vos podés entender que a determinada edad de tu vida, deconstruirte es muy duro. El problema es que hacemos las generaciones, los que tenemos 50, 40, 30 o 20, si queremos seguir avalando esto. Darío, me quedaría con vos conversando por horas, pero los tiempos televisivos son así. Ya para ir cerrando, ¿dónde pueden encontrarte? Dijimos Puro Chamullo. Purochamullo.com. Sí, y además estás en Radio Nacional. Además estoy en Radio Nacional, hago internacionales y a veces algunas otras cuestiones, economía, etcétera. Y en tus redes sociales también. Y en las redes sociales también. Así Bien. que nada, es cuestión de comunicarnos y me gusta debatir. Las agresiones no, pero debatir sí, porque todos tenemos un pedacito de verdad. Totalmente, un placer haberte recibido en Punto de Encuentro. Muchas gracias. Nosotros continuamos con más programa recorriendo la diversidad de cultos de la ciudad de Buenos Aires, y ahora nos vamos hacia el barrio de Palermo porque vamos a conocer el Centro Cultural Armenio y su famosa Sala Siranush. Mi nombre es Sergio Keniasian, soy el coordinador del área cultural del Centro Armenio. Estamos en la Sala Siranush, ¿no?, que un poco fue el centro de la actividad cultural cuando se inició. Justamente el hecho de que exista la sala fue para, a través de las distintas manifestaciones del arte y la cultura, mantener un poco la identidad propia de los descendientes de los primeros inmigrantes. Recordemos que parte de la identidad son el canto, la danza, las tradiciones, también el aspecto teatral,
los grandes recitales o festivales de danza, de música. Bueno, todo eso hace al fortalecimiento de la identidad y en cierta manera lo conecta a la persona que en su vida tal vez no va a poder conocer el terruño, una vinculación de primera mano, porque es a través de la cultura en vez de ser lo netamente visual, ¿no? En la escuela que tenemos se ven algunas particularidades del aspecto artístico y cultural, sea el idioma, sea los chicos tienen clases de danzas, algunos terminan después integrando el ballet. Es decir, es una manera de incentivarlo a los chicos que han nacido en la Argentina, ¿no? Incentivarlos a hacer una primera presentación de lo que es lo cultural de una manera divertida, ¿no es cierto? Esto es muy importante porque consideramos que esas manifestaciones culturales hacen la diferencia. La diferencia no es el color de la piel o cómo se viste, sino que justamente el acervo cultural es lo más interesante para la identidad. Nosotros en este momento somos quinta generación nacida en la Argentina. Los invitamos a todos primero a conocer qué es lo que hay a través de la página y después animarse a participar, que realmente lo decimos son todos bienvenidos porque es una forma de hacer conocernos al gran público, ¿no es cierto? Y si nos conocemos, nos vamos a querer más. Y así recorríamos los cultos por la ciudad de Buenos Aires y llegamos al final del programa. Gracias a todos por estar del otro lado. Nos reencontramos acá en el canal de la ciudad para un próximo punto de encuentro. Chau.